comenzando con la grabación. Voy a compartirles mi pantalla. Pues hoy vamos a dar inicio con la clase número 46. La clase 44 y 45 ya están en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden revisar. Les dije que eran la de las clases de la semana anterior, que no pude llegar por enfermedad, y en esta por otros imprevistos. Pero bueno, solo quiero confirmar antes de empezar si me logran escuchar. Ok, Angel tiene problemas con el audio. Ya le voy a ayudar. Permítanme. Esto le mandaré a Angel. Listo con eso. Lo voy a reenviar a todos al grupo una imagen en la cual les dice qué es lo que tienen que activar para que ustedes puedan escuchar. Ok, listo. Vamos a ver si se escucha. Dice Jonathan. Correcto. Entonces vamos. Angel es el único que tiene problema. Perfecto. Entonces miren ahí mi pantalla. Hoy vamos a ver lo que son cuadriláteros y polinomios. Vamos a ver más que todo algunas fórmulas teóricas que nos van a permitir a nosotros ver cómo se comportan los cuadriláteros y a la vez resolver ejercicios mediante esas fórmulas. Entonces, para empezar, un cuadrilátero dice que es un polígono cerrado de 4 lados y 4 ángulos. Angel, ahí está, activo su cámara. Vamos a escribirle un texto acá. Vamos a mandarle un mensaje. Ok, perfecto. Ahora sí, Angel ya activó su audio. Ya nos puede escuchar. Excelente. Ahora Francis ya está ingresando. Listo, pues. Entonces vamos a empezar con esto. Miren, hay dos tipos de cuadriláteros. Los cuadriláteros convexos son como los que ven acá en pantalla. ¿Cómo es la definición? Pues de que ustedes agarran dos puntos cualesquiera. Digamos, yo agarro un punto por acá, agarro un punto por acá, y si yo uno esos dos puntos, ustedes miran que todo el segmento está dentro del cuadrilátero. Entonces, cuando eso ocurre, es un cuadrilátero convexo. Pero cae de este otro. Imagínense que yo agarro un punto por acá y un punto por acá. Miren qué ocurre ahora si yo lo uno. Hay una partecita que queda fuera. Esto de acá. Vamos a ponerlo con otro color. Acá. Toda esta región, noten que queda fuera del cuadrilátero. Entonces, cuando eso ocurre, se le denomina que son cuadriláteros no convexos o cóncavos. Repito el tema, son cuadriláteros. Eso es lo que estamos viendo ahorita, cuadriláteros. Entonces, ¿qué propiedades tienen los cuadriláteros? Aquí pueden ver muchas. Ustedes deberían de ahí de tener la mano. La primera es que la suma de todos sus ángulos internos son 360 grados. ¿A qué se refiere con ángulo interno? Vamos a dibujarlo acá en este cuadrilátero. Fíjense bien acá. Este angulito sería un ángulo interno. Este otro de acá sería otro ángulo interno. Este por acá, otro ángulo interno. Y este de acá. Entonces quiere decir que un cuadrilátero tiene 4 ángulos internos. Y los ángulos los denominamos con letra griega. Por ejemplo, puede ser que este sea alfa, puede que este ángulo sea beta, este sea teta, y vamos a decir que este sea, digamos, rho. Y la propiedad entonces 1 dice que alfa más beta más teta
más el último ángulo que es ρ, todo eso sumado tiene que dar igual a 360 grados. Eso es lo que nos está diciendo la primera propiedad. Y tómenla ahí en mente porque es bastante útil. Otra dice, sus lados opuestos son iguales y paralelos. Pues esto solo ocurre en el caso de los rectángulos y también de los paralelogramos. Tomen eso en cuenta. No en todo, solo en los rectángulos y paralelogramos. Dice, los ángulos opuestos son iguales y los consecutivos suman 180 grados. También lo mismo ocurre solo en paralelogramos y en rectángulos. Sus diagonales se cortan en el punto medio. También sus diagonales son iguales, sus ángulos interiores son rectos. Fíjense, eso es lo que ocurre acá, en el paralelogramo, todas esas propiedades, no en cualquier cuadrilátero. Entonces veamos acá. Este paralelogramo dice que cumple las propiedades 1, 2, 3, 4. Todas las primeras que ya le había mencionado. Y las diagonales se cortan en el punto medio. Entonces veamos. Acá está la primera formulita que todos tienen que copiar. Un paralelogramo entonces se define como un cuadrilátero en donde los lados que son opuestos son paralelos. Es decir, que si ustedes lo siguen prolongando hacia el infinito, nunca se van a cortar, siempre van a estar así paralelos. Entonces vemos allí que la propiedad es de que las diagonales se cortan en el punto medio, o sea que la distancia de D a E, que es este punto, es la misma que la distancia de E a B. Similarmente, la distancia de A a E es igual a la distancia de E a C. Y podemos poner así la misma marca para indicar eso, que las distancias son iguales. Y estas fórmulas se refieren al área de un paralelogramo y al perímetro, donde A y B son los dos lados. Digamos que este lado vale A, entonces este lado de arriba también va a valer A. Si este lado vale B, el de enfrente vale B. Esa es una propiedad del paralelogramo. Vamos con el rectángulo. Propiedad del rectángulo. Todas las anteriores, pero se le añaden unas nuevas. ¿Cuál es esta? Que todos sus ángulos internos, todos, miren, tienen un ángulo de 90 grados. Y otra propiedad es que cuando yo sumo el exterior con estos dos interiores que están en la misma diagonal, al sumarla obviamente va a dar 180 grados, porque 90 más 90 es 180 grados. Y aquí tenemos la fórmula, es similar también, porque de hecho el rectángulo a la vez es un paralelogramo. Y si esto mide A, esto tiene que medir A. Si esta base mide B, entonces lo de arriba tiene que medir B. Vamos con el rombo, es otro tipo de cuadrilátero. En el caso del rombo, el área se calcula de esta forma. Tenemos D1, es la primer diagonal AC, y D sub 2 es la segunda diagonal de D hasta B. Entonces esta primera diagonal, digamos que mide D sub 1, y la segunda diagonal, digamos que mide D sub 2. Entonces nosotros la multiplicamos y la dividimos por 2, y esa sería el área. Y el perímetro resulta ser 4 veces el lado. ¿Por qué razón? Porque un rombo es aquel donde sus 4 lados son iguales. Todos los lados miden lo mismo. El último es el cuadrado. En el cuadrado todos sus lados son iguales. También cumple todas las propiedades del paralelogramo y todas las propiedades del rectángulo. Entonces podemos decir de que acá tiene ángulos rectos. Todos sus ángulos son rectos. Las diagonales se parten en dos lados iguales. Este es igual a esto. Este pedacito. También este pedacito. Se equivale a. También esto vale a. Esto también de aquí vale a. Y esto también vale a. De ahí sabemos de que el área se calcula como a al cuadrado. O también como la diagonal al cuadrado entre 2. Y el perímetro es 4 veces el mismo lado. Y ahí lo tenemos. En cuanto al trapecio ya es un poquito diferente.
Noten que en el trapecio tenemos dos lados paralelos y los otros no. Entonces se le denomina que hay una base mayor, en este caso es la que mide A, y una base menor. Esto ya lo miramos un poco cuando estábamos viendo lo que era la resolución de las guías de la UNAM. Ahí mirábamos esta formulita, que el área es igual a la base mayor más la base menor, que vale C, dividida entre 2 por la altura, donde la altura es la distancia que hay entre la base A y la base C. Y ahí lo tiene. Otra manera de calcularlo es conociendo la distancia de M, que en M es la base media. Es decir, si aquí yo busco un lugar que divida en dos partes iguales el segmento AD, este sería un punto medio. Si busco lo mismo por el segmento BC, este sería otro punto medio. Y esto de acá tendría la misma distancia de acá. Entonces a eso se le llama base media. Un segmento que pasa por los puntos medios de dos segmentos opuestos. Y ahí tenemos. O paralela media también se le llama. Y el perímetro pues sería la suma de todos sus lados. Entonces, como les dije al principio, esto es más que todo fórmulas. Tienen que tenerla ahí a la mano. Pero ya pronto vamos a entrar a los ejercicios. ¿Cómo usamos todas estas fórmulas para aplicar los ejercicios? Ok, vamos a ver algunos tipos de trapecios particulares como el rectángulo. En este caso, aparte de que las bases son paralelas, también resulta que tenemos dos lados que son perpendiculares. En este caso, anoten esto, este simbolito que parece una doble L significa que los lados son paralelos. Ya les dije que paralelo es que nunca se cortan. Y esta que parece una T al revés significa que son, esta la voy a señalar que es como una T, esta significa que son perpendiculares, o sea, que forma un ángulo de 90 grados. Fíjense acá, AD es este segmento, este de acá, AD, lo estoy sombreando, y AB es este de abajo, fíjense, y qué ángulo se forma entre AD y AB, ahí lo tiene, 90 grados. Entonces por esa razón es que dice que es perpendicular. Ok, vamos a borrar esto. Continuemos. En cuanto al cálculo del área es la misma, el cálculo del área también sigue siendo la misma, M por H, donde H en este caso particular resulta ser un lado del paralelogramo, del rectángulo, perdón. Y vamos ahora con el trapezoide simétrico. El trapezoide es más conocido como la palometa, por la forma que tiene. Si se fijan en la parte de arriba, son dos triángulos rectángulos y en la parte de abajo también, solo que los de abajo son más grandes. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Que sus diagonales son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Ya se lo había mencionado, que acá forman un ángulo de 90 grados, ahí al intersecarse. Otra propiedad es de que el lado AB es congruente con el lado BC. Este segmento AB, si se fijan, dice que mide A, es la misma medida de B hasta C. Eso significa que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y de ahí podemos deducir otra propiedad. Este angulito en A, el ángulo BAC, es igual al ángulo BCA. Ahí lo estoy marcando que son iguales. En la parte de arriba ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un triángulo isósceles porque tenemos que AD es igual a DC. ¿Y qué propiedad se genera? Pues lo mismo, que los ángulos son iguales. Aquí el angulito en A debe ser igual al angulito en C. Y ya lo tenemos. Vamos ahora sí ya empecemos a la parte práctica. Todo lo anterior son solo fórmulas. Tenemos un chat, dice, tenemos que ir copiando todo eso. No, Jonathan, recuerda que todo esto ustedes ya tienen su folleto, yo ya se los mandé al grupo. Entonces más que todo estamos haciendo un resumen de lo que dice el folleto. Y lo que sí sería bueno, si ustedes lo ven necesario, copien las fórmulas en sus cuadernos. Pero si no, pueden tenerlas ahí a mano con su PDF.
Entonces sigamos, viene el primer ejercicio, presten atención cómo usamos todas las fórmulas anteriores para resolver esto. Dice sea el triángulo ABC, aquí tenemos un triángulo ABC, cuyos puntos medios de los lados AB, BC y AC son D, E y F, respectivamente. Este término es bastante utilizado en geometría, respectivamente. ¿Quién entiende qué significa la palabra respectivamente? De los que están acá. ¿Qué significará la palabra respectivamente? Vamos a preguntarle a Brian Rodríguez. Brian, ¿qué entiendes con la palabra respectivamente? Brian, parece que no nos escucha bien. Vamos a preguntarle a Azucena. ¿Qué significa la palabra respectivamente? Ayer usted la vio, debería saberlo, antier que día. Indica que en dos enumeraciones que se pueden correr así. ¿Cómo? Creo que tiene la idea. Indica que en dos enumeraciones que se ponen en correlación se establece una correspondencia entre los elementos que ocupan el mismo lugar de cada serie. Exacto, perfecto. Ahí está, entonces ya dice, mira, aquí tenemos tres elementos, A, B, B, C y AC. Y aquí tenemos otros tres elementos, D, E y F. Entonces cuando dice respectivamente, como dice Azucena, se correlaciona. El primer elemento le corresponde el primer elemento. Al segundo elemento le corresponde el segundo elemento. Y al tercero le corresponde el tercer elemento. A eso se le llama respectivamente. Entonces, ¿qué significa? D dice que es el punto medio de AB. Entonces buscamos en la gráfica y tenemos AB, ubicamos su punto medio. Recuerden que punto medio significa que la distancia de B a D es igual a la distancia de D a A. Ok, ya está el punto medio. Vamos con el otro. Dice que E es el punto medio de BC. Entonces, similarmente, significa que BE, esta distancia, es igual a la distancia de E hasta C. Y por último, dice que F es el punto medio de AC. Entonces eso significa de que AF, vamos a ponerle con tres rayitas, es lo mismo que FC. Y listo. Teniendo todo eso nos dice demostrar que el cuadrilátero DFCE, noten sería este DFCE, es un paralelogramo. Veamos cómo lo haríamos. Aquí ya está resuelto. Bien, dice, el segmento DE es igual al segmento FC. Y el segmento DE es paralelo a FC. Entonces lo que está diciendo esto, que el segmento DE, me rayo acá, voy a borrar. Ponerlo en anaranjado. Listo. Entonces todo este segmento DE, estoy diciendo que es igual al FC y además son paralelos. ¿Cómo lo pruebo? Aquí tienen las razones. Dice que en todo triángulo, el segmento que une los puntos medios de los dos lados es paralelo e igual a la mitad del tercer lado. Entonces DE es igual a la mitad de AC. Y veamos acá. Entonces esta es una propiedad que anoten ahí. Si yo uno dos puntos medios de dos lados de un triángulo, resulta que esto es paralelo al lado AC. Y a la vez, esto de acá mide la mitad de AC. Pero si se fijan, FC también es la mitad. Entonces ahí ya está probado que son paralelos y que miden lo mismo.
Vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Ahora aquí lo voy a pintar en verde. Nuevamente, como D es punto medio y F es punto medio, DF, ¿a quién tiene que ser paralelo? El segmento DF. ¿A qué lado del triángulo? Muere en el chat. Al segmento S. Ah, es cierto. Al segmento BC. DF es paralelo a BC. Y además es la mitad, ¿verdad? Entonces, como es la mitad, y noten, SE también es la mitad. Entonces significa que ahí tenemos que valen lo mismo. Y como tienen la misma medida y son paralelas, pues ya está probado que esto de acá, el DECF, eso es un paralelogramo. Y Angel ahí está reclamando que se le miraba la cara a ese nada. Pero ahí quedó grabado, ahí se va a subir a YouTube ahora. Ok, sigamos. Vamos con otro ejercicio. Fíjense en este otro. Ok, vamos a ver qué dice. Nada, va a ser famoso ahora. Bien, dice que si PQ, R y S son los vértices de un paralelogramo. Recuerden, paralelogramo significa que los lados opuestos son paralelos y también iguales. Acabamos de ver un ejemplo con eso. Además dice que T es punto medio de PS. Aquí tenemos, si es punto medio, significa que TS es igual a TP. Después dice que U es punto medio de RQ. Entonces significa que RU es lo mismo que UQ. Y pongo la misma señal porque como era paralelogramo, pues lo que está de frente tiene que valer lo mismo. Entonces TS al final es igual a PT, igual a QU, igual a UR. Todos esos cuatro pedacitos son iguales. Y dice demostrar que TQUS es un paralelogramo. Y pues ya está hecho. Miren, como TS ya sabemos por datos que es paralelo a QU. Y además TS, acabamos de decir que es la misma medida que QU. Pues ya vemos, tenemos dos lados opuestos que son paralelos y son iguales. Si eso ocurre, ya sabemos que es un paralelogramo. Ya lo tenemos hecho. SU ya está hecho. Entonces ahora sí, ya terminamos con la parte de algunos problemitas ahí prácticos. Vamos con los ejercicios propuestos. Dice el primero, determinar la longitud de los lados del rectángulo ABCD si AO, nos dicen esta distancia, es igual a 2 raíz de 5. Vamos a ir anotando todo lo que nos dan de datos. Dice que esto vale 2 raíz de 5. Amor, dice que AB es todo esto, es igual al doble de BC. Entonces, ¿qué significa eso? Si BC valiera X, digamos, esto de acá, AB, tiene que ser el doble, valdría 2X. Y nos piden determinar la longitud de los lados, o sea, cuánto vale X y cuánto valdrá también 2X. Eso es lo que andamos buscando. Muy bien, pues empecemos con lo siguiente. Y vamos a ir tratando de deducir propiedades tras propiedades. Dice que es un rectángulo. Si uno recuerda las propiedades de rectángulo, ¿cómo son los ángulos internos en un rectángulo? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuánto miden? Eso es algo que lo ven desde preescolar, creo. ¿Cuánto medirá los ángulos internos de un rectángulo? Había dicho que todos los ángulos de los rectángulos eran iguales. Ajá, correcto. Todos son iguales. ¿Y cuánto miden? 360. No, esa era la suma total. Creo. Pero lo podemos decir. 60. No, ese es en el equilátero, cuando es un triángulo.
Pero deduzcámoslo de lo que acaba de decir Jonathan. Mire, dice, todos estos ángulos son iguales. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, todos son iguales. En un rectángulo, no en todos, solo en los rectángulos. Entonces, si tengo cuatro ángulos iguales y ya sé que sumados me dan 360 grados. Son 90 grados cada uno. Correcto, ahí sí. Porque 90 más 90 más 90 más 90 les da 360. Entonces ahí empecemos. Ya sé que esto vale 90 grados y se pone esa marca, que es como un cuadrito. Ya sé que esto vale 90 grados. Donde más acá en C, ya sabemos que esto vale 90 grados. Y por último en B, esto valdrá 90 grados. Otra cosa, como es rectángulo, ¿cómo son sus lados opuestos? ¿Tendrán la misma medida o serán de medida diferente? De hecho, es de la misma medida. Exacto. Como es rectángulo, si aquí BC vale De la X, misma medida. esto AD también tiene que valer X. Vean, mientras más propiedades vamos usando, más datos vamos generando. Sigamos. AB y DC, ¿cómo son? Dos x. Correcto, son iguales también. Entonces aquí también tiene que valer 2X. Ok, ahora otra propiedad. ¿Se acuerdan qué pasaba con las diagonales? ¿Dónde se cortaban las diagonales? En un rectángulo. ¿En qué punto? A la mitad. Exacto, a la mitad. Entonces, aquí voy a borrarlo para ponerlo en otro color. Tengan eso presente, es la mitad. O ese punto O es la mitad de toda la diagonal. Entonces, yo ya sé que desde A hasta O vale 2 raíz de 5. Entonces, ¿cuánto valdrá de O a C? Sabiendo que O es el punto medio. ¿Cuánto valdrá? De O hasta C, si hace que de A hasta O vale 2 raíz de 5. Vale lo mismo. Correcto, vale lo mismo porque O es el punto medio, o sea que lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Entonces esto también mide 2 raíz de 5. Ahora, aunque no es necesario, pero también podemos ver de que la distancia desde D hasta O también es 2 raíz de 5 y de O hasta B también es 2 raíz de 5. ¿Por qué razón? Porque es un rectángulo y tiene esa propiedad, que las diagonales miden lo mismo. Ok, ahora sí ya tenemos lo suficiente para extraer lo que necesitamos. De ahora, si ya tienen ese rectángulo, les pregunto, ¿miran triángulos ahí dentro de él? ¿Cuántos triángulos miran? 4. 4. Solo 4. ¿Quién mira más? 8. De hecho hay 8 triángulos. Fíjense bien, los más obvios son este de acá. ¿En serio? El A o D, el B o C, el A o B y el D o C. Son esos 4 chiquitos. Pero también hay otros más grandes. Por ejemplo, el ADC. Miren, ese triángulo de grande. También está el ADB. También está el ACB, este de acá arriba. También está el DBC. Hay varios triángulos. Pero ahora les pregunto, ¿cuáles de esos son triángulos rectángulos? ¿Cuántos triángulos rectángulos hay? 4. 4, que son los 4 grandes, ¿verdad? Ahora, en esos 4 triángulos grandes, noten que se relacionan los dos lados del cuadrilátero y una diagonal. Entonces, si traemos uno de ellos, voy a extraer el ADC, este que está más obvio. Vamos a hacerlo aquí abajo, a dibujarlo. Está el AD, por acá el C. Vamos a ver qué podemos extraer de acá. Okay.
Entonces ya sabemos que aquí es el A, aquí es B, D, perdón, y aquí es el punto C. Estoy extrayendo ese triángulo y voy a anotar los datos que yo ya sé. Primer dato, yo ya sé que aquí vale 90 grados. Segundo dato, los lados. Veamos, yo sé que esto vale X, había dicho, de A hasta D. Ya sabemos que de D hasta C vale 2X. ¿Y cuánto medía desde A hasta C? ¿Cuánto puedo decir que mide? 2 raíz cuadrada. Repítelo. 2 raíz cuadrada de 5. 2 raíz cuadrada de 5. Seguro. Fíjense que 2 raíz cuadrada de 5 es solo desde A hasta O. Y desde O hasta C. Pero yo quiero todo desde A hasta C. Entonces, ¿cuánto sería? 2x. No. 4 raíz de 10. Sí lleva el 4. Pero raíz de 10 no. ¿Por qué razón? Porque mire, es como que tuviéramos aquí 4 raíz de 100. Exacto. Ahí sería 4. Voy a poner en el color azul. 4 raíz de 5 es lo correcto. 4 raíz de 5. Porque recuerden, raíz de 5 es solamente como decir que tenemos dos cosas de algo. Por ejemplo, aquí 2 tomates y otros 2 tomates, entonces en total son 4 tomates. En este caso, 4 raíz de 5. Ok, ahora fíjense, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos sus catetos y tenemos su hipotenusa. ¿Se acuerdan qué teorema relaciona esos tres datos? El teorema del cateto. No tanto, porque el teorema del cateto necesitamos la altura y no tenemos altura acá. Hay otro teorema que relaciona esos tres lados, los catetos y el El hipotenusa. de la hipotenusa. No se llama hipotenusa, se llama ¿cómo? Un El nombre. teorema de Pitágoras. Exacto, el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los catetos. Exacto. Entonces apliquemos el teorema de Pitágoras acá y decimos, el primer cateto es X. Entonces dice, X al cuadrado más el segundo cateto es 2X. Entonces más, lo pongo entre paréntesis, 2X al cuadrado debe de ser igual a la hipotenusa que mide, lo pongo entre paréntesis, 4 raíz de 5, todo esto al cuadrado. Entonces desarrollemos. El primero quedaría x cuadrado, después quedaría, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4x al cuadrado. Perfecto, 4x al cuadrado. Y esto va a ser igual, observen, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. Entonces 16, Y la raíz de 5 se elimina y queda el 5. correcto, 16 por 5 en otras palabras. Y ahora, ¿cuánto es al lado izquierdo? X cuadrado más 4x cuadrado. ¿Cuánto sería? 5x cuadrada. Así es. Entonces ponemos 5x al cuadrado igual a, observen, a 5 por 16, porque es lo mismo de tener 16 por 5 que 5 por 16. ¿Qué puedo simplificar a ambos lados? Que se repite. El 5. Entonces de ahí deducimos entonces que x al cuadrado tiene que valer 16. Y por lo tanto, ¿cuánto mide x? ¿Cuánto valdría x? 8. O no, 4. 4. Recuerden que sacamos raíz. Sacamos raíz acá, sacamos raíz acá.
se simplifica acá, nos queda x y raíz de 16 es 4. Entonces con esto yo ya sé cuánto tiene que ser la medida de los lados del rectángulo. Porque habíamos dicho que si una era x, el otro era 2x. Ya en conclusión, como sabemos que x vale 4, significa que este lado vale 4, el otro mide el doble, o sea 8, este mide 4 y este mide 8. Y ahí ya hemos terminado el ejercicio. Ya hemos determinado los lados del rectángulo. Y si se fijan, no copiamos mucho. Más que todo fue ir analizando las propiedades, ir deduciendo datos a partir de lo que ya sabemos que es un rectángulo. Y después aplicamos el teorema de Pitágoras y ya supimos que la respuesta era que los lados valen 4 y 8. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Edith, ¿se entendió? ¿Y Angel quería hablar ahí? ¿Se entendió, Angel? No, nada. Ah, ok. Perfecto. Bien. Muy bien, entonces vamos con otro segundo ejercicio. Por eso les dije, al principio era solo datos, fórmulas, y ya ahorita vamos a lo que realmente importa, resolver estos problemas. Nuevamente, la clave es saber qué tipo de figura tenemos y qué propiedades tiene. Entonces dice el problema 2. En un rombo MN o IP, determine el valor de los lados. Si MN es igual a 6x más 5. Entonces vamos poniendo ya los datos. MN, esto dice que vale 6x más 5. De M hasta N. Y MP, esto de acá, dice que vale 7x menos 1. Perfecto. Bien, eso es todo. Entonces les pregunto, ¿un rombo qué propiedades tiene? ¿Cuáles propiedades se acuerdan ustedes? Vayan a buscar ahí en las propiedades de los rombos. Tiene una muy importante en cuanto a sus lados. ¿Cómo son todos los lados de un rombo? Los 4 lados son iguales. Exacto. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo son MN y MP? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tiene que ser su medida? MN no es dada a ¿Cómo? 11x. Y 11x, MN. No, antes de empezar a calcularlo, simplemente cómo son las medidas del segmento MN y el segmento MP, según lo que dijo Azucena. 90. ¿Cómo? 90. No, eso es con ángulo, pero aquí estamos en rombo. ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo son los lados? Iguales. Correcto, igual. Entonces miren, el segmento PO, ahorita estamos con lado, no con ángulo. PO o N, el MN y el PM, todos esos lados son iguales. ¿Por qué razón? Porque dice que un rombo, y esa es una propiedad de los rombos, que todos sus lados son iguales. Entonces, como yo sé eso, yo bien puedo igualar que 7x menos 1 es igual a 6x más 5. Entonces tenemos esta ecuación. Vamos a escribirla acá. 7x menos 1 tiene que ser igual a 6x más 5. Entonces despejen x de ahí. ¿Cuánto les da el valor de x? X igual a 6. Vamos a verificarlo. Vamos a ver. Este 6x pasa a restar a la izquierda. En efecto, 7 menos 6 solo queda x. Y el 1 que de la izquierda está restando pasa a sumar al 5. Y 5 más 1 es 6.
Excelente, entonces sí, x vale 6. Entonces, si x vale 6, ¿cuánto mide este lado y este otro lado? ¿Cuánto es? Solo van a meter que x vale 6 ahí. ¿Cuánto les da? ¿Cómo dice? Como ya sabemos el valor de la x, entonces ya podemos saber cuánto es este valor, 7x menos 1, que sería 7 por 6 menos 1. ¿Cuánto les da? 41. Ajá, 41. Y veremos si aquí también da lo mismo. 6 por 6 más 5, ¿cuánto es? 41. 41. Exacto. Entonces, en cualquiera de las dos formas, da que es 41. Y igual, los otros lados también sería 41 y 41, porque es un rombo. Y ya está resuelto el problema. Ya hemos determinado el valor de sus lados. ¿Preguntas con este? ¿Todos claros? Francis. Ok. Vamos a ver. Pongamos que está bien. Entonces recuerden, solo traten de recordar qué tipo de figura es y qué propiedades tiene. Y ver si estamos trabajando con sus lados o con sus ángulos. Vamos al tercero. Dice, en la figura, noten que aquí no nos dicen qué es, pero ustedes tienen que deducirlo. En la figura, C y D son puntos medios de AE y BF. Entonces vamos a señalar, como es punto medio, significa que la distancia de A hasta C es la misma que de C a E. Vamos a ver el chat. Ok, gracias Francis ahí. Vamos con el otro, dice que D es punto medio de BF. Entonces significa que de B a D mide lo mismo que de D a F. Que ya tenemos eso. Además dice que AB es igual a X más 1. Entonces vamos a poner aquí arriba ese dato. Aquí vale X más 1. CD, que es esto de aquí abajo, mide X más 2. Y por último, EF, que es lo que está aquí abajo, mide 13. Voy a poner por arriba. Ahí está, 13. Entonces encuentra el valor de AB. Lo que nos están pidiendo es cuánto vale X más 1 prácticamente. Entonces antes de empezar debemos de saber qué figura estamos trabajando. Obsérvenla bien y me dicen qué tipo de figura es. Un trapecio. Correcto, un trapecio. Entonces vámonos a las propiedades de los trapecios. Regresemos acá en el folleto y tratemos de ver todas las propiedades. Aquí está, miren. Propiedades, habíamos dicho que tienen dos bases, que también tenía una paralela media. Miren que en nuestro problema aparece algo así, una paralela media. No tenemos la fórmula del perímetro, la del área, pero en nuestro problema no nos piden nada de área ni de perímetro. Lo que nos piden es el valor de la base. ¿Alguien se acuerda cuál es la relación que hay? Yo se lo mencioné, entre la paralela media M y la base A y C. ¿Cuál es la relación que hay? Que son puntos medios. Ajá, se viene de puntos medios. La paralela media viene de puntos medios, correcto. Que es lo que está en nuestro problema. Pero comparen estas dos ecuaciones. Voy a ponérselas en rojo para que se centren bien. Estas dos de acá. Fíjense, ambas sirven para calcular qué cosa. Esa A mayúscula, ¿qué significa? El área. Exacto, es el área. Entonces el área dice que es igual a esto por H. ¿Quién es H? La altura. Exacto. Pero también hay otra manera de calcular la área. Dice que también es M
por H. ¿Quién es M? La media. Exacto, la paralela media. Entonces, si comparamos ambas ecuaciones, ¿quiénes tienen que ser iguales? Fíjense bien, por comparación, ¿quiénes tienen que ser iguales? La altura. La altura ya está que son iguales, miren que son las La mismas. base sería. Miren esto, altura es altura. Área es La área. base. Las bases, ¿a qué tienen que ser iguales? Miren bien. Ah, Media. Exacto, ahí. Entonces la conclusión que podemos llegar es esta, y eso es lo que nos va a servir nuestro problema. Y anótenla por aparte porque no está aquí. M, que es la medida de la paralela media, vamos a poner aquí esta formulita. M en un trapecio siempre es igual a esto, a la semisuma de la base. Es decir, la base de menor A sumado con la base mayor C, o al revés, base mayor y base menor, y todo esto entre 2. Esa es la relación, que este valor de M tenía que ser igual a esto de acá, para que fueran iguales. ¿Lo ven? Entonces apréndanse esta formulita. En un trapecio, siempre en un trapecio, la paralela media es igual a la media entre las bases, es decir, a la semisuma. Suman las bases y la dividen entre 2. Entonces con esa fórmula ya podemos resolver nuestro ejercicio. Regresamos aquí abajo. Vamos a ver. Aquí estábamos. Ahora sí. Entonces identifiquemos. Ya tenemos la fórmula. La voy a poner aquí a la par. Teníamos que la paralela media, M, siempre es igual a la suma de las bases, A más C, sobre 2. Entonces identifiquemos todos los datos en nuestro problema. ¿Quién es la base media o la paralela media aquí? ¿Cuánto vale? X más 2. Exacto, entonces ponemos X más 2 debe de ser igual. ¿Quiénes son las bases? ¿Cuánto mide? X más 1 Ajá. y 3. Entonces sumamos la base X más 1 más 13 y esto lo dividimos por 2. Miren que estamos usando exactamente la misma fórmula, pero aquí tenemos algo que desconocemos, X, y tenemos una ecuación lineal. Bien, podemos resolverla. Para quitar este 2 de abajo, ¿qué hacemos? Lo paso a multiplicar a la izquierda. Exacto, entonces al pasar a multiplicar nos quedaría 2x más 4 Más 4. debe de ser igual a x más ¿cuánto? 14. 14. Y de ahí despejemos x, ¿cuánto valdría x? ¿Cuánto valdría x? X. 10. 10. No es 10, fíjense bien. Fíjense bien, el 4. Ah, bueno, sí, perdón. Disculpe. Sí vale 10. Porque esta x pasa a restar, solo queda una x. Y el 4 pasa a restar y queda 10. En efecto, entonces ya tenemos x vale 10. Pero ¿quién me pedían a mí? Calcular el valor de quién. De AB. Ajá, y a ver cuánto medía. X más 1. Entonces la respuesta ¿cuál sería? ¿Cuánto mide? A ver. 11. 11, ahora sí. Y esa sería la respuesta final. Entonces siempre tengan cuidado de que aquí si le pusieran opciones múltiples y hubiese aparecido un 10, muchos quizás hubiesen seleccionado el 10. Pero hay que recordar qué es lo que me andan pidiendo. No es la X, sino en este caso el segmento AB. Muy bien, pues continuemos. ¿Preguntas acá con este que acabamos de hacer? No hay. Génesis, todo claro. Sí, todo claro.
Ok, vamos a ver, sigamos. Noten que en todos la clave ha sido ver qué tipo de figura es y luego aplicar las propiedades. Vamos al 4. Dice, en la figura, otra vez no nos dicen qué figura es, C y D son puntos medios de AE y BF. Determine la longitud de AE. Nos piden todo esto. Sabiendo que AB, vamos a poner AB, ponerlo en otro color, verde. Esto vale X más 1. Entonces ya tenemos eso. X más 1. Entonces CP dice que vale Y. Vamos a poner aquí que esto vale Y. Y también nos dan PD, este pedacito de acá, que vale 2Y más 2. Ok. Y dice que EF, igual nos dan la base de abajo, vale 11. Además, dicen que AC, esto de acá, AC, es igual a CE y vale X. Entonces ponemos aquí X y X. Entonces recordemos que nos andan pidiendo es la distancia de, determinen la longitud de AE, todo esto. Entonces lo que nos andan pidiendo es cuánto valdrá 2X prácticamente. Todo esto de acá, desde A hasta E, vemos que como son X y X, sería 2X al final. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, para empezar, nuevamente les pregunto, ¿qué figura es la que tenemos acá? Es un trapecio. Ajá, otro trapecio. ¿Y qué propiedad tenían los trapecios, dijimos? ¿Qué propiedad tenían los trapecios? Le ayudo más. ¿Qué es el segmento CD? La media. Paralela media. Exacto. Entonces, ¿cuál es la propiedad que hay con la paralela media? De que igual a la suma de las semibases. Correcto. Así es. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. ¿Cuánto valdría aquí la paralela media entonces? Totalmente. 3Y más 2. Así es. Entonces anotemos. Tendríamos que 3Y más 2 debería ser igual, observen, que pongo ahí arriba. X más 1 Ujú. más 11. Exacto. X más 1, que es la base menor, más la base mayor, que ya me dicen que es 11. Y esto dividido por ¿cuánto? 2. 2. Correcto. Ahora fíjense en otra cosa que era de la clase de triángulos. Aquí más adelante lo vamos a ver a detalle, pero ya se va a introducir un poquito. Fíjense, les voy a señalar dos triángulos en particular y ustedes me dicen qué les llama la atención de esos dos triángulos. El primero es el CEP, este triangulito que está acá. Y el otro triángulo que les voy a señalar en amarillo es el EAB. ¿Qué les llama la atención de esos dos triángulos? Que es un triángulo semi. ¿Cómo se dice? Vas bien con la, Rectangular. vas bien con la palabra. ¿Cómo se le llama?
Triángulos semi-rectangulares. No. Semi va bien, pero rectangulares no. ¿Cómo son estos dos triángulos aparentemente las figuras? Serán muy Que diferentes. aparentan ser iguales. Exacto, se parecen ser iguales, ¿no? Entonces cuando ven figuras así, que se parecen bastante, solo lo que cambia es el tamaño prácticamente, que uno es más grande que el otro. A eso se le llaman triángulos semejantes. ¿Y cuál es la propiedad? De que sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, fíjense bien acá. Al segmento S, en ese triangulito chiquito, a este segmento S, le corresponde ¿cuál segmento en el grande? AE. Entonces decimos, esta es la propiedad. El segmento S, voy a poner aquí, S dividido entre el que le corresponde, que es AE, ya lo dijo usted, debe de ser igual. Ahora escojamos otra pareja. Veamos el CP, por ejemplo. El CP, ¿quién le correspondería al CP? AB. AB, correcto. Entonces pongo arriba CP entre AB, como dijo Angel. Entonces a esto de acá que acabo de poner en amarillo se le llama razón de proporción o razón de semejanza. Y es válido porque las figuras son semejantes. Y miren que ya todos estos datos los podemos sustituir. ¿Ese cuánto valía? X. Entonces ponemos X entre, ¿cuánto valía AE? 2X. 2X. Entonces X entre 2X tiene que ser igual, observen, ¿cuánto vale CP? Y. AY sobre, ¿cuánto vale AX? X más 1. Así es, X más 1. Ahora al lado izquierdo, ¿qué pasa con la X? X entre 2X. ¿Qué pasa? Noten, tengo una X y la estoy dividiendo entre 2X. ¿Qué puede pasar con la X? Se simplifican. Sí, porque son factores. Elimino esta X, elimino esta X. Y solo me queda 1 entre 2, ¿verdad? Y cuando tengo una fracción igual a otra fracción, ¿se acuerdan qué tipo de producto puedo hacer? Vamos a eliminar esto. ¿Qué tipo de producto puedo hacer cuando tengo una fracción igual a otra fracción? Se multiplica. Producto en cruz se le llama. Entonces pasamos y noten, nos quedaría lo siguiente. 1 por X más 1, ¿cuánto es? X más 1. Entonces decimos X más 1 debe de ser igual. ¿Cuánto es 2 por Y? 2Y. A 2Y. Y ya tenemos esta relación que relaciona la X con la Y. ¿Por qué es necesario haber hecho esto? Por la ecuación que teníamos al principio, acá, que era la que era de la paralela media. Noten que a un lado teníamos X, a otro lado teníamos Y. Entonces ahí va a haber una inconsistencia, porque teníamos dos variables diferentes. Pero con esta relación ahora sí podemos juntarla. Y ya vamos a ver cómo. Este 2 de abajo, ¿qué pasa a ser a la izquierda? Multiplicar. Entonces nos quedaría 3 por 2Y, ¿verdad? Más 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Más 4. Debe de ser igual, veamos que queda al lado derecho. X, no hay más X. X más 12. Exacto, X más 12. Ahora, ¿sabíamos cuánto vale 2Y? X más 1. Exacto, por lo que acabamos de hacer de la relación de proporción. Entonces lo sustituimos y nos quedaría 3 por X más 1
más el 4 de afuera es igual a x más 12. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es esta que nos quedó? Lineal. Resuélvanla, díganme cuánto le da x. Y ahí ya casi tendríamos hecho el problema. Voy a dar un chance ahí para que lo hagan. Cuatro. Ok, veamos si es cierto. Nos quedaría aquí 3x y 3 por 1 es 3 más el 4 de afuera más 7 debe ser igual a x más 12. Entonces ahora el de x de la derecha pasa a restar, nos queda 2x y el 7 pasa a restar a la derecha. Y 12 menos 7, ¿cuánto es? 5. 5, ¿verdad? Entonces significa que x valdría, el 2 pasa a dividir y x vale 5 medio. Ese es el valor de la x. Pero eso es lo que andábamos buscando nosotros. No. ¿Qué era lo que andábamos buscando? ¿No se acuerda? ¿La longitud de quién? El segmento A. Exacto, aquí está. ¿Y cuánto decíamos que valía AE? 2x. Entonces, ¿cuánto es 2x? Aquí lo tenemos. La respuesta final sería 5. Y eso es la respuesta final. ¿Dudas con este ejercicio? Noten que aquí utilizamos entonces dos cosas. Primero, la propiedad de la paralela media, que siempre acuérdense de esta formulita. Y la segunda, la semejanza. Este es algo nuevo que no lo hemos visto con toda la formalidad, pero ya se pueden ir dando una idea. Solamente que las figuras sean semejantes, entonces consiste en dividir los lados que se corresponden en forma. Digamos, a este le corresponde a este, y así. Eso nos ayuda mucho. Bien, vamos con otro. Vamos con el problema número 5. Dice acá que los lados A y BJ están divididos en 4 partes iguales. Y ahí lo vemos, 4 pedacitos iguales. Dice, encuentra la longitud de AB y también el de IJ si sabemos que CD, esto de acá CD, es igual a 3A más B sobre 4 y EF es igual a A más B medio. En realidad está bien sencillo esto, más que todo observación. ¿Qué forma tiene esto? Preciso. ¿Un qué? Trapecio. Trapecio, correcto. Entonces, si un trapecio, ¿se acuerdan cuál es la propiedad? ¿Quién sería la paralela media acá? EF. EF, ¿verdad? Porque miren, este pedacito igual a este, igual a este, igual a este. Entonces eso significa que todo esto mide lo mismo que hasta acá. O sea que E es punto medio. Lo mismo ocurre con F. Como es paralela media, ¿se acuerdan cómo se calculaba la paralela media? ¿Cómo se calcula la distancia de E hasta F? Sumando. Sumando Esa la ya la base. tienes. Ajá, y miren, aquí la tenemos. A más B entre 2. Entonces simplemente por comparación ya sabemos que es A más B entre 2. O sea que este vale A o este vale B o viceversa, ¿verdad? Como más que todo es saber salir de la duda, quién es A y quién es B. Entonces vamos a hacer un supuesto. Supongamos que es así.
que el de arriba es A y el de abajo es B. ¿Cómo vamos a salir de duda? ¿Qué otra información nos dan que no hemos usado para nada? Lo del centro CD. Exacto, entonces veamos, evaluemos CD. CD, ¿de quién sería paralela media? De Ahí ve. De AB y quién más, porque para ser paralela E. media, correcto, miren Y este E. cuadrilátero. El A, B, E y D, ese también es un trapecio, aunque más chiquito, pero es un trapecio. Y ya sabíamos que AF vale A más B sobre 2. Entonces, ¿cómo era la paralela media aquí CD? Por mera fórmula, CD debería ser igual, según la fórmula que hemos visto, a la suma entre la base que vale A, la base que vale A más B medio, entre 2. Entonces verifiquemos si eso da lo que nos da el dato. La primera base A. La segunda base es A más B sobre 2. Y todo se tendría que dividir entre 2. Eso es según la fórmula que hemos venido trabajando. Así se calcularía esta paralela media. Y vamos a verificar si esto nos da lo que dice el dato. Si eso da bien, entonces ya sabemos que AB vale A y también que IJ vale B. Y ya estaría resuelto el problema. En caso que no nos dé, sería al revés. Arriba vale B y abajo vale A. Entonces resolvamos. Miren acá. Como es una suma de fracciones, dejamos la misma denominador 2 y empezamos. Este 2 divide entre 1, que es el denominador del primero, y multiplica al de arriba, que es A. Entonces, ¿cuánto es 2 por A? 2A. Entonces nos queda 2A más 2 entre 2 da 1 y se multiplica por lo de arriba, solo queda A más B. Y todo se está dividiendo por un 2. Entonces terminemos. ¿Cuánto es 2A más A? 3A. 3A más B. Y todo eso dividido entre, miren, primero lo divido entre 2 y lo vuelvo a dividir por 2, entonces en total lo estamos dividiendo por 4. Y miren, es exactamente lo que dice acá. Entonces, como si da bien, entonces así es la respuesta. Significa que AB vale A y que IJ vale B. Ya está hecho el ejercicio. ¿Dudas ahí con eso de paralelas medias? Angel, ¿entendido? Sí. Ok, perfecto. Francis, ahora ¿cómo está con tu señal? Mejor. Ok, perfecto, sigamos. Bien, entonces eso era la primera parte. Vamos ahora con algo más general. Ya vimos lo que son cuadriláteros, ahora vamos con los polígonos. En cuanto a los polígonos, el punto es que aquí son más de 3 lados. Por ejemplo, el primer caso es de 3 lados, se le llama triángulo, cuando son 4 cuadriláteros, de 5 pentágonos, de 6 hexágonos, 7 heptágonos, y así van con la raíz griega y solo le añaden gono. Por ejemplo, el 9, eniágono o nonágono. El 11, endecágono o undecágono. Y así van. Entonces, en cuanto a la clasificación, están los equiángulos, que son aquellos que todos sus ángulos internos son iguales. También están los equiláteros, que son los que sus lados son iguales. Los convexos ya habíamos dicho que si agarramos dos puntos cualesquiera y los unimos, siempre va a quedar dentro de esa recta. Y los cóncavos es cuando unimos esos dos puntitos y queda una partecita afuera. Polígono regular dice que son los polígonos que son a la vez equiláteros y equiángulos.
Y todos los polígonos regulares son convexos también, que es otra propiedad. Y aquí tenemos un gráfico. Son los elementos de cualquier polígono regular. Tienen ángulo interno y como es regular, todos los angulitos internos son los mismos. Por ejemplo, si este ángulo vale alfa, este de acá también tiene que valer alfa. Y todos los internos, siempre y cuando, recuerden, sean regulares. Ahora, los lados, pues son esos segmentitos que están afuera. Lo mismo, todos los lados son iguales también. Este lado mide lo mismo que este lado, lo mismo que este y así. Ángulo central se define como del centro de aquella circunferencia que contiene a todo el círculo, perdón, que contiene a todo el polígono. Nosotros lo unimos con dos vértices consecutivos, por ejemplo con este y este. Y el angulito que se forma ahí se le llama ángulo central. R, que es el radio, es la distancia que hay desde el centro del polígono hasta su vértice. Igual, todos los radios son iguales, porque toda la distancia de acá, este de acá, esa distancia vale R, todo, por todos lados vale R. Apotema se le denomina la distancia que hay desde el centro hasta los lados, o sea la altura. Si ustedes trazan esa altura de este triangulito, ese es un apotema. Y el ángulo exterior o externo ya lo habíamos definido en triángulo, es la que contiene un lado del polígono y la extensión de otro lado. Ese es un ángulo externo. Vamos a ver. Entonces, con todos esos elementos ya pueden deducir esta fórmula. La primera es para calcular el ángulo interno, que simplemente es 360 grados, que es la vuelta completa, entre la cantidad de lados. Si tienen el lado, ahí lo dividen, ya tienen el ángulo central. Para calcular el ángulo interno, usan esta otra fórmula, n-2 entre n por 180. Y para calcular el ángulo externo, beta, resulta que vale lo mismo que el ángulo central, 360 entre n. Dice que la suma de los ángulos centrales es 360, la suma de los ángulos internos es esto, la suma de los externos también es 360, y si D es el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice del polígono, y D es el número total, se tiene que D es n-3, y el total es n por n-3 entre 2. Verifiquemos esta parte. Voy a borrar esto. Fíjense bien. ¿Cuánto sería el valor de n en esta figura, creen? 6. 6, correcto. Tiene 6 lados o 6 vértices. Entonces, tratemos de ir calculando todos esos elementos. Primero, ¿cuántas diagonales salen desde este punto A, voy a decir? ¿Cuántas pueden contar? Cuando hablo diagonales es que une un punto del vértice con otro punto del vértice y que no pertenezcan al lado. Por ejemplo, esto de acá será diagonal. No. No, no es diagonal, porque une está sobre los lados. Pero esto de acá será diagonal. Sí, Eso sí. Entonces, ¿cuántas diagonales salen desde A? una. 1, Solo una. 2, 3, Cuenten bien. 3, 1, 2, 3. 3, exacto. Miren, aquí está la primera. Ya la había dibujado. La segunda, esta de acá. Y la tercera, esta de por acá. Entonces, ¿por qué tiene 3? Por lo que dice la fórmula. Que desde un lado siempre salen n-3. Entonces, como n era 6, 6 menos 3, ¿cuánto es? 3.
da 3. Y de ahí están las 3 que tenía. Ahora, ¿quieren saber cuánto es el total? Solo la multiplican por 6. 3 por 6, ¿cuánto es? 18. Entonces, si ustedes la dibujan todas, las 3 de aquí, las 3 de acá, las 3 de acá y las 3 de acá, y así van, sería 18 entre 2, si dice la fórmula. 18 entre 2, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces, en teoría, deberían de existir 9 diagonales en total. Y ahí lo pueden verificar ustedes. Ok, cuanto al ángulo interno, alfa, si es 6, la fórmula dice que es, calculémoslo. Primero el ángulo central. ¿Cuánto es 360 entre 6? 60. Entonces significa que en un hexágono regular el ángulo central es 60 grados. Lo mismo pasa con el ángulo externo. ¿Y cuánto mediría el ángulo interno? 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. 4. Y ahora 4 entre 6 por 180, ¿cuánto es? Menos 54 ahí. Fíjense bien, 4 entre 6 por 180. 120. 120, entonces significa que este angulito de acá, que dice alfa, debería ser 120 grados. Y tiene sentido. Si ustedes ven la gráfica, tiene lógica que mide a 120 grados, porque es más que 90 grados. Y bien, pues allá lo tenemos. De esa manera se calculan esas propiedades. Sigamos con otra formulita. Dice la fórmula del área y el perímetro. Y para el perímetro solamente es lo que mide el lado por el número de lados. Por ejemplo, aquí era un hexágono, sería 6 por lo que mide cada lado. Ya. El área es un medio del número de lados por lo que mide la base o el lado por la apotema. O otra manera, un medio del perímetro por la apotema. Ya saben cuál es la apotema. Y pues aquí ya tenemos varios ejercicios. Ya terminó todo lo que era teoría. Vamos a entretenernos más con estos que son más bonitos. Pero bien, antes de eso empecemos con uno sencillo. No creo que estos están demasiado fácil. Dice cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de un decágono. ¿Cómo resolverían este? ¿Cuántos lados tendría este polígono? El problema 11. 11. Entonces sabemos que n vale 11. ¿Y cuánto era la fórmula para sacar las diagonales desde un solo lado? ¿Quién se acuerda? N menos cuánto. N menos 2. Entre N. Menos 3. Fíjense bien, aquí está. Acabamos de hacer. Aquí dice D minúscula es el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice. Y la respuesta es n menos 3. Entonces en este primer ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? 8. 8. Y ya listo. Como les dije, son bastante sencillos. Aplicación directa. Vamos con el 2. Dice determina el polígono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un solo vértice. Teniendo el ejemplo anterior, ¿cuál dirían que es la respuesta? O coságono. ¿Cómo? El que tiene 20 lados. ¿El de cuántos? El de 20 lados. Correcto. Si no saben el nombre, no se preocupen. Pero sí, la respuesta es que n O vale coságono, ¿no? 20. Porque 20 menos 3 da 17. Y también se me olvidó, aquí sale el nombre, sí. O coságono. Dice que es icoságono. Correcto. Es.
Exacto. ¿Ven? Como es muy sencillo esos problemitas. Ahí sería bueno que ustedes lo practiquen porque es explicación directa. Vamos a ir con otros más desafiantes para que después vayamos al receso y después regresamos con la otra clase. Ok, vamos a ver al 18. Dice, en la figura los polígonos Carmen. Fíjense bien, Carmen, aquí está, la C, la A, la R, la M, la E, la N, todo ese polígono, y también dice que CPAT o CPATQS, CPATQS este de acá, son hexágonos regulares. Si son hexágonos, ¿cuántos lados tienen? 6. ¿Cuántos? 6. 6 lados, correcto. Sabiendo que esos dos son hexágonos, nos piden calcular la medida del ángulo TBE. Este de acá, TBE. Y pues bien, veamos cómo lo hacemos. Ok, TBE, para empezar, fíjense que es el ángulo externo de este triangulito, ABR, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces le pregunto, ¿cuánto mide, según datos, como ven ahí, están uniendo R con E, el ángulo ARB? ¿Cuánto medirá? 90. 90, correcto. ¿Por qué razón? No es por meramente lógica, sino que como es un hexágono, resulta que el lado AR es paralelo al NE, y como son paralelos y están dentro de una circunferencia, al yo trazar estas líneas que lo unen, resulta un rectángulo. Y ahí ven, ya sabemos que ahí vale 90 grados. Ahora, como es hexágono, ¿se acuerdan cuánto valía el ángulo interno de un hexágono? Por ejemplo, este de acá. ¿Cuánto mide? 120. Exacto, 120 grados todo eso. Todo eso mide 120 grados. Ahora tratemos de ver este otro. Fíjense bien acá. Miremos, tratemos de calcular. Voy a ponerlo de otro color. Este pedacito chiquito de aquí. Porque miren, este angulito de acá resulta ser el mismo de acá. Entonces calculemos. Es equivalente a calcular este amarillo por abajo. ¿Cuánto mide todo este ángulo? El PCS. Todo este de acá. ¿Cuánto mide? ¿Se acuerdan que este era qué figura? El PCSQTA. Un hexágono. ¿Y cuánto es el ángulo interno de un hexágono? 120. 120, correcto. Entonces aquí es 120. ¿Y qué ángulo hay aquí? En el SCA. ¿Qué ángulo hay ahí? 90 grados. 90 grados, correcto. Aquí ya sé que hay 90 grados. Entonces, ¿cuánto medirá este pedacito chiquito que yo quiero? Si ya sé que todo esto vale 120 y aquí hay 90, ¿cuánto medirá este pedacito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué operación? 60. 90 más 60, ¿cuánto es? Noten, 150. 150. entonces se pasa. Tiene que valer un número que sumado con 90 me dé 120. En otras 30. palabras, ajá, ¿cuánto sería? 30. 30, correcto. Ahí tenemos entonces que este pedacito vale 30. Por lo tanto, esto también vale 30 de acá. Y lo mismo ocurre acá. Esto vale 30. ¿Lo ven? Y ahí ya lo tenemos hecho. Entonces, ¿por qué razón? Porque tenemos este ángulo que vale 30. Este ángulo que vale 90. Y para los que no estuvieron en las clases de esta semana, les repito esta propiedad. Si yo tengo un triángulo cualquiera, el ángulo externo acá, digamos alfa,
es igual a la suma de los otros dos que no están adyacentes. Por ejemplo, este angulito y este angulito sumados me tienen que dar el de afuera. Entonces, limpiando un poquito la gráfica para que lo vean súper claro. Fíjense que dimos tantas vueltas y lo pudimos haber calculado más rápido aquí, el de ese de 30. Miren aquí, ya sabíamos que todo esto valía 120. Y vemos que aquí hay 90. Entonces de un solo esto vale 30, más rápido. Pero bueno, igual sirvió. Entonces tenemos 90 más 30 son los angulitos que no están adyacentes. Y la suma sería el ángulo de afuera, el externo. Entonces en este caso X sería igual a 30 más 90. ¿Cuánto es eso? 120. Y esa es la respuesta final. Respuesta final, 120. Y listo. ¿Alguna pregunta? Miren que solo usamos ángulos internos y fuimos sumando y restando. Pero repito, salía más fácil observando de que todo este angulito de acá valía 120 porque era un hexágono. Y este pedacito de acá es 90 por la gráfica. Y 120 menos 90 es el 30 que tenemos acá. Aquí también teníamos 90 y por propiedad de ángulo externo es la suma de esos dos. Salía rápido. Bien. Pues entonces vamos a ver ahora. ¿Les parece bien que hagamos ahorita el receso o seguimos resolviendo problemas? ¿Cómo se siente? Depende de ustedes. Génesis, Angel, ¿cómo se siente? Receso. Receso. Bueno, vamos a dar entonces ahí unos 15 minutos de receso. Son las 3:35. Entonces a las 50 regresamos, siempre con el mismo enlace. ¿Okay? Para ¿A qué hora? A las 3:50. Ok, vayan a estirarse un rato. Vamos a pausar la grabación.